Dios les bendiga a todos. En la tarde de hoy vamos a estar primeramente orando, vamos a orar por la palabra que va a ser leída, pidiéndole a Dios del cielo que nos siga llevando en todo tiempo. Señor Padre de la gloria, Padre Santo, Padre bueno, primero queremos darte toda la honra, la alabanza, Señor, a ti porque te la mereces, mi Dios. Te pedimos, Dios Padre Santo del cielo, en el nombre de Jesús. Que tú nos guíes, Señor, en este estudio, en esta prédica, en la tarde de hoy, sábado, Señor Padre. Y que esta palabra sea como fuego consumidor, Padre, que consuma todo aquello, Señor Padre, que no es tuyo. Y lo que sea tuyo sea refinado, Señor, de acuerdo a tu santo propósito. Que esta palabra llegue a aquellos, Señor Padre, que hoy tienen títulos de pastores o son líderes, Señor, pero también aquellas ovejas, Señor, que no tienen rumbo ni dirección. Yo te pido que seas tú a través de mis labios, Señor Padre, poniendo el efecto de la palabra en cada una de las personas que escucharán este mensaje hoy. En el nombre de Jesús te pido esto, mi Dios. Amén y amén. Muy buenas tardes, vamos a estar en Juan capítulo 21, versos 15 al 19, Juan capítulo 21, versos 15 al 19, y este es el último estudio de Pastoreando conforme a Dios, es el tercero y el final estudio o predicación de este tema. Gracias a todos los que se conectan en mi canal, que están viendo las prédicas que están dándose, los estudios que están dándose por aquí. Les agradezco a todos los que han visto y le pido a Dios que siga aumentando, que sigan compartiendo, que siga llegando esta palabra hacia donde tiene que llegar. Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Juan capítulo 21, versos 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, Jesús le añadió: sígueme. Bendito sea el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios por estos tres estudios que me dio otras cosas más, pero estos tres estudios fueron seguidos, era un estudio de una sola pieza, pero como era muy largo quise acortarlo. Entonces vemos aquí, lo más importante es aprender qué es el significado de lo que tenemos aquí. Vamos a buscar varios significados para que ustedes entiendan el contexto de cuando Jesús le habla a su siervo Pedro. Cuando Jesús le dice a Pedro: apacienta mis corderos, la palabra apacentar significa dar de comer o enseñar. En el contexto de la agricultura es llevar a las ovejas a comer pasto, darle de comer para alimentarlas. En el contexto bíblico es alimentar al cristiano, a los siervos de Dios con la palabra. Y en otra parte, la segunda vez que Jesús le pregunta a Pedro si le amaba, le dice: pastorea mis ovejas, un término distinto. Luego que le dice: dale de comer o enséñale a mis siervos, también dirígelos y protégelos. Esa es la palabra pastorear, dirigir y proteger. Dirigir y proteger. Esa es la acción
de un pastor. Pastoreando conforme a Dios significa que le das comida de vida a toda aquella alma que llega al redil y a esa oveja o a ese cordero lo diriges y lo proteges. Como les había dicho antes, le voy a dar aquí entonces un contexto que le había dado en los estudios anteriores. El cordero es el ternerito, el bebé de este tipo de animales que crece y cuando llega a ser hembra se convierte en una oveja. El femenino del cordero es oveja. El masculino, una vez ya llega a cierta edad, es carnero. Cambia de nombre una vez llegan a cierta edad, después de un año, que era lo que le había explicado en un estudio anterior. Vamos a comenzar entendiendo lo siguiente. Cuando hay un pastor, al pastor se le pregunta, ¿quién le llamó al pastorado? ¿Dios o el hombre? Es bien importante entender que no todos los pastores que vemos afuera son llamados precisamente por Dios. Hay otros que han sido autoproclamados pastores por ellos mismos o por otras personas y Dios no ha hablado ni una sola palabra. Hay hombres que son apartados, sellados y enviados por Dios. ¿Cómo podemos distinguir cómo un hombre es apartado por Dios y cuándo no lo es? Bueno, pues como yo le he dicho en otros estudios, el Espíritu confirma cuando alguien es de Dios y cuándo no. Hay pastores que a veces se adelantan a sus llamados y por esta razón terminan cerrando iglesias, no terminan la encomienda que se le dio, porque se adelantaron al proceso al que Dios los había llamado. Otros pasan procesos para ser maduros, crecer de tal forma que si cerran una iglesia y abren otra, tengan una mayor fortaleza. Pero yo creo que Dios, y estoy totalmente convencida de que Dios, cuando entrega un ministerio, es bien difícil quebrantarlo. Pero hay muchas veces en donde Dios saca personas de lugares y los lleva a otros lugares para que sigan la obra, porque ya llegaron al tope y necesitan seguir moviéndose. Dios los necesita en otro lugar. Pues lo más importante en cuanto a reconocer si un varón o una mujer de Dios ha sido llamada o llamado al pastorado o a cualquier ministerio es primeramente preguntarle a Dios y por medio del Espíritu Santo saber si esta persona fue puesta ahí. Segundo, hay una cierta cantidad de conocimiento que las personas que están en el pastorado desarrollan antes de tomar ese ministerio. ¿Por qué? Porque el pastor es aquel que viene con un bagaje de información a supervisar y dirigir un grupo de ovejas mayor de, ¿verdad? No va a ser una oveja, van a ser posiblemente de 2 hacia arriba, pero tiene que tener una capacidad. Y para tener esa capacidad de pastor, el Señor nos da una clave importante cuando está hablando con Pedro. Le pregunta si le amaba. Primero le pregunta, ¿me amas más que todos estos? O sea, Jesús quiere saber si Él mide su amor por encima. Es tanto el amor por mí. ¿Por qué? Porque es importante, porque cualquier pastor que va a empezar la obra, que ha sido llamado por Dios para la obra, tiene que amar más a Dios que el puesto. Tiene que amar más a Dios que a las ovejas. Tiene que amar más a Dios que a su familia. ¿Por qué? Porque si Dios no toma la primicia dentro de ese hombre o esa mujer de Dios, no hay nada que hacer. Cristo tiene que ser el centro del corazón de ese hombre o esa mujer al momento de ser llamados al pastorado. La segunda pregunta que nos debemos hacer es el llamamiento de un pastorado, el resultado de una vida fácil y cómoda. La vida y el llamamiento del pastorado, de tener una posición de liderazgo en relación a ovejas, ¿es un llamamiento fácil y cómodo? ¿O es una vida llena de sufrimiento y angustias?
¿Por qué es importante entender esto? Vemos a través de la palabra solamente que recuerdo al momento, ¿verdad? Un solo hombre que llevó una vida en paz durante su llamamiento por Dios, y este fue Salomón. Fue el único hombre que no vio guerra, que no tuvo que usar su espada, que tuvo un reinado lleno de paz. Mientras todos los demás, si la memoria no me falla, llevaron sus reinados en guerras, en pleitos, en contiendas. Había mucha angustia, había mucho dolor en el proceso de alcanzar aquello que Dios le había prometido a estos hombres y a estas mujeres de Dios que profetizaban, enseñaban, lo que hicieran, eran juezas algunas. Nos dice la palabra y nos enseña que pasaron sufrimientos y mucha angustia. Así que el pastor o la pastora o al que he sido llamado a este tipo de ministerio que entienda que su vida va a ser algo fácil, le vengo a decir que no, que van a haber muchas pruebas, va a haber mucho dolor en el proceso, va a haber muchas lágrimas que derramar, hay mucho. El precio del pastorado es alto. Un pastor tiene que dar de comer, tiene que ver a sus ovejas crecer y igualmente tiene que ver sus ovejas marcharse. Muchas de ellas se marcharán a crear sus propios ministerios, otras serán parte de un proceso de crecimiento para el pastor porque se van, quizás no están de acuerdo, quizás tuvieron una relación tumultuosa con esa oveja, pero Dios, siempre que hay un pastor que ama más a Dios que lo que Dios le ha entregado, Dios le da la salida de ese dolor, de esa angustia, lo sana. Cuando tú pastoreas conforme a Dios, tienes que ver al maestro de maestros, a Jesucristo, como ejemplo y entender que Él sufrió mucho por aquellas ovejas que no quisieron ser parte del redil, por aquellas ovejas que Él dejó una vez se marchó para ir con el Padre nuevamente, porque sabía los sufrimientos que venían para estas almas. Hay que entender que los pastores tienen que identificar muy bien a sus ovejas y entender que no todas tienen la misma necesidad de comida. Por ejemplo, un cordero no va a tener necesidad de hierba porque todavía es muy pequeño. Tendría que beber de la leche de su madre. Es todavía muy pequeño para entender las cosas grandes y espirituales que Dios tiene preparado para él o para ella. Y el pastor tiene que tener un celo y un cuidado aún mayor, porque los lobos, como les expliqué en los otros estudios, están buscando esta carne fresca y tierna para comérsela. Es una carne mucho mejor, aunque no tienen la lana para dar calor, para poder dar frutos a sus dueños. De igual manera, si son los corderos que llegan, los pequeños hermanos que llegan de repente, necesitan mucha leche, necesitan estar totalmente cuidados, dándole de comer, enseñándolo, dirigiéndolo y ser muy protegido por los pastores dentro de la congregación, porque aún dentro de la congregación hay ovejas, hay lobos y hay carneros que a veces no miden lo que hacen. Entendemos también que el cordero es menor de 1 año, se hace ningún uso de su lana porque no puede darte frutos, no puede darte lo que necesitas para seguir, ¿verdad? Y como dije anteriormente, es exquisito para los amantes de la carne tierna y jugosa. Por eso es que el pastor tiene que cuidarlos tanto, porque al ser tan pequeños, tan bebés, todavía tienen mucha necesidad de protección y de guía por parte de un ministro que ha sido plasmado en un lugar por Dios. Estas ovejas, estos corderos tienen un costo mucho más alto, como había explicado anteriormente, que el adulto, porque el adulto ya tiene otro tipo de funciones que el cordero no tiene. El cordero es totalmente sano, saludable, sin nada más.
Cuando entonces tenemos el carnero y la oveja juntas, podemos sacarle la lana, podemos sacarle más crías, podemos comer e inclusive beber de ella. Hay muchas cosas que podemos sacar de alguien que ya está maduro en la fe, de alguien que ya no tiene necesidad de leche porque come pasto, hierbas, legumbres, ya está más maduro. Y vemos que cuando se le cambia el alimento de leche a legumbres, cuando ya ha aprendido, entonces ellos empiezan a dar unos frutos distintos, como dije. Y hay que entender esto como un pastor. Muchos pastores, muchos en ministerio, son llamados de lugares en donde nadie los hubiese llamado dentro de la iglesia. ¿Por qué traigo esto? Porque tú como pastor y tú como pastora tienes que entender que Cristo llamó a Pedro de ser pescador. Cristo lo sacó del mar, del único sustento que Pedro tenía para alimentar a su familia. Lo sacó y le dice que le haría pescador de hombres. Ese fue el primer llamado de Pedro como pescador, porque era el lenguaje que Pedro entendía. Pero Pedro también era un cordero al cual Jesús tenía que darle de comer, guiarlo y protegerlo para hacerlo un carnero. De la misma manera, cuando Dios llama pastores, no podemos esperar que sean perfectos, pero sí podemos entender que este cordero que Dios ha llamado a ser pastor o pastora, ¿verdad?, va a ser procesado por medio del Espíritu en situaciones difíciles para dirigirlo y enseñarle a cómo dirigir las ovejas y los carneros de Cristo, para que él entienda que ninguna de estas ovejas le pertenece. Y entonces aquí vemos cómo Jesús, al principio del Evangelio, llama a Pedro: ven, porque te haré pescador de hombres. En ese proceso en donde él camina con el maestro, en donde él es instruido por el maestro, sabemos que Pedro era un temperamento un poco corto. Y sabemos que Pedro decía lo que pensaba y hasta lo que no pensaba, que pensaban otros, lo decía y lo preguntaba a Jesús. Una vez Jesús es tomado, arrestado y Pedro le niega, Pedro, todo lo que le fue enseñado, aparentemente hubiese sido en vano. Entonces todo se va, todo está fuera porque el maestro ha sido atrapado y Pedro le ha negado ya 3 veces. El maestro es crucificado y Pedro lloró muy amargamente luego que escuchó el gallo. Imagino que lloraría aún más cuando supo de la crucifixión del maestro. Pero ya Pedro estaba preparado para lo que venía. Cristo siempre supo todo. Era imposible, pero no se podía detener porque era parte del propósito. Tú como pastor has sido llamado y todo lo que es frustrante para ti hoy, lo que es angustioso, lo que te hace llorar en el día de hoy, lo vas a entender más adelante cuando empieces a pastorear conforme a Dios. Porque tienes que pasar ciertas cosas para crecer. Y aunque creas que tengas toda la verdad en tus manos, déjame decirte que todavía hay mucho más que aprender en el camino. Luego de que Pedro niega a Jesús, en estas 3 ocasiones, Jesús vuelve nuevamente a resucitar al 3er día y se sienta a la mesa con todos ellos, incluyendo, manda a llamar a Pedro, ¿verdad? Pedro fue uno de los que él llamó cuando resucitó, pero en este momento se sienta con todos ellos y Pedro. Y luego de comer, ¿por qué de comer? Porque el maestro está enseñándonos que es apacentar. Es darle de comer, es satisfacer la hambre que tiene ese cordero, esa oveja, ese carnero en ese momento. Es importante satisfacer la hambre primero. Porque con hambre no se puede pensar bien, ¿verdad que no? Pues de la misma manera el maestro quería dar de todo y luego le hace la pregunta que si le ama más. Y luego le dice, ¿vas a qué? A apacentar mis corderos. Luego volvió a decirle, y lo reconoce por quien es, él, Simón Pedro, hijo de Jonás. No le dijo hijo de Dios, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dice y le repite, Señor,
tú sabes que te amo. Y le dice entonces, pastorea mis ovejas, dirige y protégelas. Porque él tenía un carácter de protección. Gloria a Dios, aleluya. Porque habemos mucho que necesitamos esa destreza de ser protectores. No hacernos dueños, sino protectores de estas ovejas, de estos carneros que Cristo nos entrega. Y en la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí dice que Pedro se entristeció y dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas, también dale de comer. Primero los corderos, luego las ovejas. ¿Por qué Cristo tendría que repetir 3 veces? Si vamos a ese número, vemos que Pedro le negó 3 veces. Pero esta vez el llamado de Pedro no fue el mismo llamado que le era conocido. Este llamado es de apacentar las ovejas. Es que Jesús lo está sacando del mar y lo está poniendo en tierra para que apaciente a aquellos a quien él llamó. Ya Pedro no es pescador de hombres, ese Pedro murió en el momento en que negó al Señor, ya no le puede dar esto. Y sabemos que bíblicamente cuando hablamos del mar, bíblicamente el mar representa todo lo negativo del enemigo, de ahí donde sale la bestia, de ahí donde salen todas estas cosas negativas. En la Biblia salen del mar. Pedro primero fue llamado a tomar lo que el mar tenía, que eran hombres y mujeres sin fe y sin esperanza, mugrientos, si los quieren llamar así, gente que no tenía, así nos llamaron al principio, pero llega un momento en donde el pastor una vez hace a esos corderos ovejas, llega a tener un templo, un lugar lleno de corderos, de ovejas y de carneros para apacentar. Ya no necesita él ir al mar porque ya tiene un ganado. Ahora necesita enviar a otros a ser pescadores, a buscar en el mar lo que se ha perdido. Y Cristo se lo tiene que repetir 3 veces. Y esto lo digo yo, no lo dice la palabra. Para poder refutar las 3 negaciones de Pedro, para que Pedro afirmara completamente convencido de que él amaba al Señor. Y luego de esto le dice que de cierto, ahora cuando eras joven caminabas a donde querías, pero va a llegar el momento en donde otro te ceñirá y te llevará de las manos. Y dice la palabra que esto era reflejando de cómo Pedro iba a morir. Y sabemos que él murió crucificado como nuestro Señor Jesucristo, pero que peticionó que se lo crucificaran al contrario, con su cabeza hacia abajo, porque él no se sentía digno de ser crucificado al igual que el maestro. Y luego de esto, dando a entender lo que iba a pasar con Pedro, Jesús le dijo entonces, sígueme. Este fue el segundo llamado que Pedro recibió de nuestro Señor Jesucristo, porque el primero él lo había desechado con su negación. Pastorea conforme a Dios, no pastorees conforme al hombre. No fuimos llamados a tener ministerios en donde nosotros complazcamos al hombre y dejemos fuera a Dios. Cuando Cristo nos manda a buscar y a apacentar y pastorear estas ovejas, de la forma que lo tenemos que hacer es basado en la Biblia, no basado en nuestros conceptos, opiniones, doctrinas. Es basado en lo que la palabra nos da para esas vidas. Es basado en lo que el Señor nos ha enseñado a través de la palabra. Si no quieres ver a más nadie, ve el ejemplo de Jesucristo. Allí entenderás tantas cosas. Cuando tú pastoreas conforme a Dios, entiendes que todas ellas le pertenecen a Cristo y que ninguna puede ser sacada del plan de Dios por ti o por mí. No importa cuán difíciles sean las ovejas, porque no son tuyas, son del Señor. Esta es la parte final del mensaje pastorea conforme a Dios. Si quieren entenderlo en su totalidad, tendrían que ir a los videos anteriores para ver los 3. Y espero que haya sido de bendición
para todo aquel que me haya acompañado en este tercer y último estudio de Pastorea conforme a Dios. Dios les bendiga, Dios les llene de toda gracia y de todo amor, que sea Dios mismo el que eleve cada uno de sus pasos, no para su gloria, sino para la gloria de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén.